¿Cómo estáis? Nuevo reporte semanal para poneros al día de la actualidad global y de los mercados mundiales. Traigo en portada a Donald Trump porque esta semana lo ha vuelto a hacer. El señor ha vuelto a castigar, a zumbar bien a la Reserva Federal, a volver a hacer comentarios con respecto a lo que debería estar haciendo la Reserva Federal. He visto un vídeo en Bloomberg donde directamente está pues en el jardín de la Casa Blanca, los periodistas están ahí y vuelve a decir lo mismo, de que la Reserva Federal está cometiendo muchos errores y dada la inflación de Estados Unidos, habría que hacer un recorte de tipos, etcétera, etcétera. Traigo ese gain over y esa portada de pantallas rojas porque hemos tenido un artículo muy interesante sobre el The Daily Coin que se llama Endgame, donde nos explica cómo hemos llegado a esta situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, estamos más de 10 años después de la crisis 2008, del crash del 2008. Más de 10 años después nos encontramos con que la solución que entonces se puso, que fue activar los quantitative easing, las compras de bancos centrales sobre todo tipo de activos, esa era la solución, porque inundando de dinero fresco y nuevo de liquidez la economía, con bajos tipos de interés, en principio la inversión se recuperaría, en principio el consumo se recuperaría y la actividad económica volvería a reactivarse. 11 años después, estamos ya 10 años después de aquellas medidas, 2019, de nuevo los bancos centrales cambian el guión y vuelven a recurrir a la misma medicina que entonces. Por lo tanto, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que parece que se ha vuelto inocua esa medicina que pretendía reactivar la economía y que 10 años después tenemos que volver a recurrir a ella porque la economía no parece haberse recuperado, o porque además pensamos que es peor aún, no se ha recuperado el nivel de actividad económica de 2005, de 2006, pero sí es cierto que de producirse un crash de nuevo ahora, sería aún más catastrófico porque ni siquiera estamos aquí arriba, estamos todavía abajo, ¿vale? Entonces nos llevaría aún más abajo al pozo. Y eso es lo que vamos a contar en ese reporte, exactamente qué fue lo que nos llevó hasta ahí y cuál es la situación actual de los mercados. Un dato concreto y muy relevante que ya he comentado en estrategias semanales ayer era el porcentaje de capitalización bursátil, es decir, de cuánto dinero hay en el mercado negociado en relación al Producto Interior Bruto de Estados Unidos, para que veamos que la cantidad de dinero negociado en la bolsa norteamericana en comparación con su producción anual significa un peso muy grande, es decir, es casi el 150% de lo que produce Estados Unidos es lo que tiene metido en bolsa. 150%. O dicho de otro modo, hay más dinero en la bolsa que lo que produce cada año la economía norteamericana, que es la primera economía del mundo. Por lo tanto, una corrección en la bolsa produciría una corrección sobre una piscina, un mercado gigantesco que pesa el 150% de todo lo que produce Estados Unidos. Así que una corrección del 30% sobre eso podría ser una corrección pues del 40, 50, 60% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿vale? Para que tengáis una noción de las proporciones que aquí se juegan en la bolsa, ¿vale? Y sobre todo para que penséis que esas proporciones se produjeron en niveles muy similares ya en el año 2008 y en el año 2000 también, ¿vale? En ambos casos se llegó a casi un 150%, incluso creo que en el 2008 un poquito más de esa cifra y estamos en el 146% actualmente, ¿vale? Bien, voy a entrar en materia. Por cierto, lo último, en portada tengo una foto de Mueller, del exdirector del FBI, porque la semana pasada compareció para responder en esa comisión en la que le podían preguntar congresistas, pero también miembros del equipo de investigación, de la comisión de investigación que se había realizado sobre esa trama. Era la gran oportunidad para la venganza de unos y de otros. Los demócratas querían sacar provecho, rédito de esa declaración para poder ensuciar a Donald Trump para la campaña 2020, poder echarle de nuevo encima toda la basura sobre la colusión rusa, de que él ha ganado las elecciones porque le ayudaron los rusos. El gran cuento que fueron contando a través de los medios de comunicación, ¿vale? Porque parece ser que fue casi prácticamente la estrategia de campaña que tenían los demócratas, bueno, no de campaña, la estrategia que cosieron el mismo día que fracasaron en las elecciones, ¿vale? Apareció ese argumento y desde entonces se mantuvo hasta el final. Bien, pues esta era la gran oportunidad de poder sacar algo de esas declaraciones que pudiesen manchar la imagen de Donald Trump de cara a las elecciones de 2020. No ha ocurrido así. Mueller lo que ha hecho ha sido remitirse al informe constantemente y he traído un artículo que habla sobre ello, ¿vale? Y por supuesto, bueno, he traído también otro, unas palabras que ha hecho Quanon, ¿vale? En el que dice algo así como, este es el año del boomerang. Y entonces me recuerda también a lo que hace
Creo que fue hace un año, en julio, en un reporte que subimos, dije directamente, fue cuando Bannon abandonó la administración de Donald Trump. Y entonces Bannon dijo, me marcho para tener las manos desatadas, ¿vale? Untie my hands, y poder combatir o atacar como se merece a los enemigos de Donald Trump, que es cuando se fue a Europa y es cuando hemos visto que los movimientos nacionalistas en Europa parecen haber resurgido con fuerza. Ahí está Vox, ahí está Liga Norte y ahí está otros tantos, ¿vale? Que parecen ser el contraataque al movimiento progresista que habría sido pues Podemos y otros tantos partidos que tendrían el apoyo, según algunos, de fundaciones como Open Society de George Soros, etcétera. Es decir, son guerras políticas entre bandos que se libran en ese terreno, ¿vale? Bueno, pues todo eso es lo que quiero contar en este reporte, ¿vale? A ver si no salen 50 minutos de reporte y vamos al grano de ciertas cosas. Si no lo estás, te recuerdo que deberías suscribirte al canal porque así te llega la notificación de lo que voy publicando pues prácticamente al momento, ¿vale? Y así te mantengo un poquito al día del tema. Bien, los puntos. End of Game de Daily Coin, ese artículo que yo os he dicho que nos viene a mostrar cómo hemos llegado hasta aquí. La Fed estima una desaceleración del crecimiento. Datos de la Reserva Federal de Chicago y de la Reserva Federal de Atlanta, creo, donde nos muestra que sus indicadores muestran que hay una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos. Últimas novedades de Trump contra el mundo, diferentes comentarios que ha hecho Donald Trump metiéndose con Francia, con este, con aquel y con otros tantos, ¿vale? Que así nos ponen un poquito al día de cómo va la agenda de Estados Unidos, la primera economía y la primera potencia económica y militar del mundo. Pero es mucho más fácil seguirla ahora porque Donald Trump publica esa agenda, la agenda del país. La política exterior de Donald Trump prácticamente depende de su Twitter. Así que si estudiamos el Twitter de Donald Trump, podemos estudiar cuál es la postura política de Estados Unidos con respecto al mundo, ¿vale? Trump lo vuelve a hacer y ataca a la Reserva Federal, vuelve a meterse con ella, esta vez utilizando argumentos económicos. Os recuerdo que la Navidad 2018 lo que dijo fue el 24 de diciembre, que peor enemigo que China era la Reserva Federal, lo cual es un pelotazo para estar en Navidad, ¿vale? China revela sus reservas de divisa e inversiones extranjeras. Es un informe que se ha publicado donde China no ha dicho la cantidad nominativa que tiene de X monedas, pero sí ha dicho la proporción que guarda de ellas para que se pueda hacer un contraste con las cifras que se conocían de los años 90, ¿vale? Lo cual es útil para saber realmente hasta qué medida, y ya sabemos el resultado de esto porque lo hemos estudiado más de una vez, el incremento constante de reservas de oro que ha realizado China, ¿en previsión a qué? En previsión probablemente a un reseteo monetario, un cambio del sistema monetario en el que el dólar dejará de ocupar el pilar sobre el que pivota el resto de monedas del mundo. Y otra cosa, que todavía no sabemos qué es, especulamos con lo que puede ser, otra cosa ocupará ese lugar sobre el que pivotará el dinero del mundo, ¿vale? Y ahí está Quorum. Este es el año del boomerang, el caso de Mueller, ¿vale? El Departamento de Justicia restaurará la pena capital federal. O sea, increíble, ¿vale? Esta parte. Porque vamos a enlazar lo que ha dicho Cuarón con esa parte final de postre que tiene que ver la pena capital federal con esto. Y sale aquí una trama de película de espías, ¿vale? Es una cosa increíble. Y bueno, y por eso lo del boomerang. Porque en realidad, no os perdáis, el tema del boomerang, lo que quiere decir Quanon con el tema del boomerang es que lo llama boomerang porque dice que aquellos que activaron esa campaña contra Donald Trump sobre la presunta corrupción o colusión con Rusia y aquella conspiración, viene el efecto boomerang. Ahora es cuando, como dijo Donald Trump, se va a investigar a los que nos investigaron. Ahora es cuando viene esa revenge, esa venganza por parte de lo que algunos llaman la facción patriótica contra lo que llaman el Deep State, ¿vale? Y en eso, en toda esta trama, que esto es, lo he dicho ya en algún vídeo anterior, hemos pasado de hablar de bolsa directamente y sobre economía a incluso mezclarlo con opinión política de lo que va ocurriendo a nivel global, ¿vale? Lo cual hace muy interesante porque se autocomplementa. Y no soy yo, es que el Financial Times era el que la semana pasada publicaba un artículo especulando sobre lo que Mueller diría en esas declaraciones. El Financial Times, que también es un diario dedicado a las finanzas y la economía, ¿vale? Pues también se mete en este jardín. Bueno, pues todo esto se va a relacionar también con el tema de Einstein, que imagino que ya lo habéis visto algunos, de este multimillonario de Hollywood, de la industria de Hollywood, acusado de pederastia y encerrado, ¿vale? Pues por ahí van los tiros y entraremos al detalle. Bien, esto que pongo aquí en pantalla es un resumen breve para tener una visión global de las notas que he ido tomando, ¿vale? Antes del reporte
los últimos artículos que he ido viendo, he ido tomando una serie de notas para centrar un poquito el tiro de lo que vamos a hablar, ¿vale? La guerra comercial y la desaceleración del crecimiento económico de China están en segundo plano desde hace semanas, eso ya lo sabemos, porque si antes era constantemente hablar sobre cómo avanzaba o no esa guerra comercial, que por cierto esta semana es cuando se reunía Mnuchin, el secretario del Tesoro americano y el secretario también del Consejo de Comercio con la delegación china para ver si avanzaban, ¿vale? Pero se ha quedado como en un segundo plano. Desde hace 2 semanas de todo lo que se habla o 3 semanas, es del cambio de postura de los bancos centrales, que de repente han decidido todos, y sacamos una cronología aquí, y mostramos qué países del mundo iban a activar QEs, ¿vale? Y era prácticamente el mundo entero: Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Rusia, Europa, Japón, China, incluido Estados Unidos, por supuesto, ¿vale? Entonces, eso ha quedado en segundo plano. Parece que ahora con el quantitative easing, con volver al pasado, al año 2009, al año 2011, donde los bancos centrales se ponían de acuerdo para inyectar liquidez, pues hemos vuelto a esa época, y entonces esto de la guerra comercial está en segundo plano, porque mientras exista una inyección constante de dinero fresco en la economía, no puede colapsar el mercado si son los bancos centrales los que están comprando. ¿Cómo va a caer la bolsa si hay una compra constante? Boom, 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 de bancos centrales, ¿vale? China cerró el segundo trimestre con un crecimiento del 6.2%, el menor en 27 años, agárrate al dato. Es decir, la desaceleración económica en China es latente. La activación de planes de estímulo fiscal y monetario que China tiene ya sobre la mesa, es decir, tanto reducción de impuestos. ¿Os acordáis que hace unas semanas os traje datos concretos de cómo China había pasado de tener superávit público a tener déficit público? Porque se está gastando dinero, amigos, en que no lo note la industria china, que hay una crisis, ¿vale? Porque a medida que lo note internamente, más probabilidades hay de que aumente la presión dentro de China. O sea, que aquellos industriales chinos puedan presionar al propio partido chino, Partido Comunista Chino, para que ceda o negocie, ¿vale? Y eso es lo que no quieren que ocurra. Protagonismo de los bancos centrales. Volúmenes negociados decreciendo por la ausencia de negociaciones en verano. No olvidemos que estamos en pleno verano y que cae la cantidad de dinero que se negocia en el mercado, y por lo tanto, evidentemente, los movimientos se hacen más lentos o más bruscos, porque como hay menos contrapartida, si llega a resultar algún pez gordo que lo que quiere es meterle una compra fuerte al mercado para meter un susto a alguien, no tiene peces gordos que puedan comerse esa compra o esa venta rápido. Por lo tanto, lo que va a hacer es barrer a operadores que haya por ahí despistados o que estén buscando un latigazo de mercado oportuno, ¿vale? Y dice, China, ausencia de compromiso específico de comprar producto agrícola norteamericano. Lo último que supimos tras el G20 fue una especie de pseudo compromiso. Donald Trump decía que iban a comprar mucho producto agrícola americano, pero no hemos visto que eso se manifieste en nada en concreto. O sea, no hay ningún acuerdo concreto en el que diga cuántas cuotas de soja van a comprarle a Estados Unidos ahora, ¿vale? Así que eso se queda ahí. Ambos países intentan minimizar los efectos internos de la trade war. Ya hemos dicho que China quiere aprovechar para ese programa fiscal, para un programa también monetario, para evitar el impacto interno que tenga la presión comercial global que está ejerciendo la guerra comercial sobre China, ¿vale? ¿Cuál de los dos cederá primero en este pulso? Hemos traído también en este videoblog comentarios sobre cómo en realidad también habría industria tecnológica en Estados Unidos presionando a Donald Trump con que abandone esa postura y empiece a negociar con China. Entonces, la pregunta aquí es quién va a recibir más presión, y aquí destaco una ventaja. Estados Unidos tiene la llave del consumo. Estados Unidos es el que tira realmente del consumo. O sea, Estados Unidos puede hacer mucho daño a China en lo que se refiere a consumo, porque es el mayor consumidor del mundo. Por eso tiene déficit comercial con China. Por eso lo tiene con Europa. Nos guste o no, Estados Unidos tiene la renta más grande a nivel general, la renta más grande que existe a nivel global, porque es la primera economía del mundo, y consume, es una aspiradora de consumir producto extranjero, ¿vale? Y exporta billetes, exporta el dólar al mercado internacional, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que hace Estados Unidos. ¿Pero qué tiene China como ventaja frente a eso? Bueno, pues lo que he destacado otras veces. La única ventaja que va a tener China es que China, en esta postura de tira y aflojas, con presión interna en Estados Unidos y presión interna en China, la única ventaja que tiene China es que China es el Partido Comunista Chino. No tiene elecciones, no tiene oposición, y Xi Jinping, incluso la modificación que se hizo de los estatutos del partido, le permite estar hasta 10 años en el poder.
no tiene que hacer frente a elecciones. Si Donald Trump se mete en algún problema de presión de la industria dentro de Estados Unidos contra él, o de lobbies, o incluso recortes en la bolsa, o cualquier dato macro malo, le va a pesar para la campaña del año 2020. Por lo tanto, esto a Estados Unidos le va a hacer daño. A Donald Trump le va a hacer daño. A Donald Trump, que es el que negocia, le va a hacer daño. Pero lo que pase en China se queda en China, ¿vale? Y lo que decida Xi Jinping va a misa. Estados Unidos en mínimos de paros de 50 años, pero producción industrial se ha contraído. Ha habido una contracción de la producción industrial, ha habido un descontando la disminución del comercio mundial. Vale, una contracción de la actividad industrial descontando lo que se presupone que va a ser una disminución del comercio mundial. Vale, bueno, esto es todo a visión global, así general, sobre guerra comercial y cómo nos encontramos ahora mismo. Y ahora vamos a ese artículo tan bueno de Endgame, de Daily Coin, que dice: todos los caminos nos condujeron hasta aquí. Guerras comerciales, 20% de corrección intermedia. Capitulación de la Reserva Federal, datos de crecimiento lentos, curvas de rendimiento invertidas. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la curva de tipos invirtiéndose, ¿vale? Esto nos trajo hasta aquí este tipo de políticas, ¿vale? Volatilidad en la política, déficit y expansión de la deuda. Claro, si todo se ha traducido en inyectar dinero a niveles gigantescos, trillones en el mercado, con implícitamente una tasa de interés que, por baja que sea, iba a bancos que luego lo prestaban, y esos bancos muchas veces compraban la deuda, la propia deuda que subastaban los estados se han cargado la mochila de deuda. Y esa tasa de interés va a sí misma a los bancos, ¿vale? Por lo tanto, acumulamos récord de deuda, ¿vale? Expansión de la deuda, recompras. Es decir, no se generaba un crecimiento real. Los resultados empresariales o corporativos no sabemos si se deben a que realmente hay compañías que están evolucionando y que aumentan sus capacidades productivas, o se debe a que realmente se compras porque sí, lo que sea, de esas compañías, y por lo tanto hacen autocartera o programa de bonos, de compras de bonos, ¿vale? Que hacen a partir de deuda corporativa los bancos centrales. ¿Suben porque suben? ¿O suben porque se están comprando automáticamente y porque sí dando la palanca de compra las grandes manos? ¿Vale? Esa es la pregunta del millón. No hay un crecimiento íntegro, real, orgánico, ¿vale? Que se deba a la economía real, sino que se debe a esta política, ¿vale? La política de las compras. Nos han llevado hasta aquí. Registrar máximos de mercado y alta complacencia en una reunión histórica de la Reserva Federal, donde una vez más comienza un nuevo ciclo de flexibilización. ¿Cuál es el juego final aquí? Me pregunto yo, dice el autor del artículo, ¿vale? La recuperación más lenta registrada, pero también la expansión más larga. La recuperación, desde el año 2008 hasta ahora, la recuperación más lenta registrada, pero también la expansión cuantitativa, es decir, el estímulo más largo de la historia. Se ha inyectado más dinero aquí que en toda la historia, ¿vale? Pero esta expansión ha tenido un precio muy alto debido a que las tasas bajas artificiales han llevado a una expansión masiva de la deuda récord. 250 trillones de dólares, apúntatelo, ¿vale? 250 trillones de dólares de deuda global. Y aquí tenemos dos gráficos, aquí abajo. Uno muestra las tasas de interés hundidas, ¿vale? Excepto Estados Unidos, la Reserva Federal, que iba subiéndolas poco a poco. Ni de coña, ni de lejos se acercaban a los niveles de 2007, es decir, a los previos a la crisis. Y ya sabemos que rectifican y que muy probablemente mañana miércoles recorten tipos, ¿vale? La pregunta es cuánto. Y si no lo recortan, ¿qué va a hacer el dólar? ¿Vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, y por cierto, observar cómo estamos bajo cero, ¿vale? Esta línea verde, esta línea azul, están por debajo de cero. Es decir, tanto Europa como Japón cobran por dejar depósito. No te pagan por dejarles dinero, te cobran por dejarles dinero, ¿vale? Tasa de interés negativa. Lo nunca explicado en los libros de texto de economía. Nunca se haya producido esto, ¿vale? Deuda global subiendo. Y tenemos la deuda corporativa. Podemos ver que las deudas no financieras corporativas son altísimas. Y que la deuda hipotecaria, que es la deuda de la gente que anda por la calle, pues tampoco se ha incrementado demasiado, aunque sí se ha incrementado, pero tampoco demasiado en comparación con lo que se ha incrementado la deuda de otro tipo de activos, como es Financial Corporatives, las entidades financieras, que en el año 2000 tenía una proporción muy pequeña de esa deuda, ahora es una proporción inmensa, ¿vale? Y las no financieras también, y la gubernamental, pues evidentemente también. Es decir, si os fijáis, lo que tenemos es que ese embudo se ha ido abriendo cada vez más, ¿lo veis? Se está expandiendo, ¿ok? Y eso, pues bueno, preocupa en el sentido en que vemos que no parece que esto sea un ciclo contractivo, sino más bien expansivo, que no tiene solución.
El mundo está sentado en más de 13 trillones de deuda de rendimiento negativo, esos son los de Europa y de Japón. La deuda corporativa que se disparó a máximos históricos mantiene a flote a las compañías zombificadas, las zombies. La deuda corporativa, se emitieron bonos corporativos que los bancos centrales compraban para que esas empresas no les falte dinero. Por lo tanto, ¿sobreviven porque son buenas haciendo lo que hacen? ¿O están simplemente mutualizadas, rescatadas por los bancos centrales y esto ya quebró hace años pero no os lo quieren contar, ¿vale? La búsqueda desesperada de rendimiento está obligando a los fondos de pensiones, ya lo decía la semana pasada en Intereconomía, los fondos de pensiones, ¿qué van a hacer? Si los fondos de pensiones se componen de activos que son bonos, que son real estate, activos de inmobiliarios, que son acciones, y todos esos activos los están sosteniendo los bancos centrales, ¿qué va a pasar con los fondos de inversión cuando los bancos centrales dejen de comprar, ¿vale? Que en algún momento tendrán que hacerlo. Entonces es cuando llegará la apocalipsis monetaria. Y aquí viene, dispara a máximos históricos, me he perdido. El mundo está sentado con a flote, vale. La búsqueda desesperada de rendimiento del fondo de pensiones a comprar activos más arriesgados. Ya no saben qué comprar porque dicen, si nada tiene rendimiento, porque si los propios bonos me dan rendimiento negativo, ¿qué voy a comprar, vale? Bonos a 100 años, crédito calificado con triple B, todo está distorsionado y la búsqueda desesperada de rendimiento ha producido otra burbuja de mercado. Es decir, si eres un fondo de inversión y tienes que buscar generar rendimiento, y no hablamos de traders, hablamos de fondos de inversión que compran activo y es buy and hold, es comprarlo para esperar a que le dé un rendimiento de un 12, de un 14, de un 15%, nada más que eso, un 8, un 12, un 10, nada más que eso, un fondo de pensión, ¿vale? Como muchísimo. ¿Y qué ocurre? Que ni siquiera, o sea, es que le está cobrando por dejar. Todos los bonos que compra tienen rendimiento negativo en Europa, ¿vale? Muchos bonos de empresas públicas, algunas privadas, rendimiento negativo, la deuda corporativa, la deuda pública, perdón, a 3 meses, a 6 meses, rendimiento negativo. Entonces, ¿qué compras, vale? Fíjate que aquí dice Steven Hendricks en el Twitter, decía: los bancos centrales de 2009 a 2018 imprimieron más de 20 trillones de dólares y cortaron tasas de interés de la nada. Dice, to nothing and that will reach our inflation goals. De la nada hasta alcanzar, o para que alcanzarían los objetivos de inflación, que no llegaron tampoco. O sea que los bancos centrales en 2019, ok, none of that worked, so let's print more and cut rates again. Dice, vale, si en 2009 a 2018 decían más de 20 trillones impresos y cortando tasas de interés a cero, para poder provocar algún tipo de incremento de la actividad económica global, consumo, empleo, inversión, y que eso se reflejase en la inflación, que al fin y al cabo es el nivel de precios de todo lo que nos rodea. Si hay consumo, si hay demanda, entonces suben los precios, ¿verdad? ¿Qué ocurre? No aparece por ningún sitio la inflación, ¿vale? La Reserva Federal acusaba a Amazon de estar detrás de eso. Decía, no, es que han cambiado los hábitos de consumo. Mario Draghi, en el Banco Central Europeo, decía que es que la curva de Phillips había cambiado de naturaleza, que ya no era como la que se estudiaba entonces. O sea, tú fíjate las locuras que están diciendo porque no saben explicar por qué el sistema ha colapsado, ha fracasado, ¿vale? Y este señor dice, bueno, como todo eso falló y no se alcanzaron esos objetivos, ¿cuál es la solución? Repetir la jugada, volver a fabricar billetes y volver a cortar tipos de interés. O sea, así somos y así nos va, ¿vale? Dice, no funcionó 10 años enteros y no funcionó, 20 trillones impresos y no funcionó. ¿Ahora qué hacemos? Démosle otra vez a la máquina, ¿vale? Volvamos a hacer lo mismo, a ver si algo ha cambiado. Increíble, ¿vale? Muy interesante. Dato curioso. Dato curioso. La relación de la capitalización bursátil, peso del mercado americano sobre el GDP, el Producto Interior Bruto, está al 144,8%. Preludio de un crash en el mercado. Y de nuevo, el señor nos trae esos comentarios en Twitter que dicen: actualmente la capitalización bursátil de los mercados americanos es del 144,8% del GDP. El pico se alcanzó en 2017 con el 154% de dinero negociado en la bolsa americana en comparación con su Producto Interior Bruto. Es decir, hay más dinero en la bolsa americana que lo que produce Estados Unidos. Y dice, como referencia, los dos picos previos que se alcanzaron fueron el 146% de capitalización bursátil contra el Producto Nacional de Estados Unidos y el 137% de capitalización bursátil con el Producto Nacional de Estados Unidos. ¿Cuándo? ¿En el año 2000?
el crash de las .com, y en el año 2007 el crash de los créditos subprime, de los productos estructurados hipotecarios, ¿vale? Es allí cuando se formó todo. Y bienvenidos, porque ahora estamos en la era, ya lo he dicho 1000 veces, llevo un año y pico hablando de esto, estamos en la burbuja de la deuda, de los bonos, de los malditos bonos. Ya no es crédito hipotecario, ahora son bonos edificados sobre la nada que cotizan con tasa de interés negativa, ¿vale? En un periodo de desaceleración, vale, dice, debemos reconocer que los bancos centrales han contribuido notablemente a un exceso artificial en la proporción y valoración artificial de estos activos cuya media histórica está muy por debajo. Esto es algo que yo decía la semana pasada en Intereconomía, ¿os acordáis? Dije, es que realmente hemos perdido la percepción de cuál es el valor real de los activos porque realmente hay una demanda artificial de los mismos. Como la compra es artificial, lo hacen bancos centrales, no lo hacen inversores, ya no sabemos si el precio que cotiza es el valor justo que tiene, el valor contable de un activo, o es un valor de mercado totalmente distorsionado producido por ellos mismos, ¿vale? Es decir, mercados zombificados. Y dice, en un periodo de desaceleración de crecimiento, mantener los precios por parte de los bancos centrales se volverá insostenible. Dice que se volverá insostenible en un periodo de desaceleración económica. Y aquí es cuando he puesto yo en rojo, o no, porque llevamos así 10 años, ¿vale? La desaceleración económica se produjo en 2009, la recuperación económica ha sido muy cuestionable por la calidad de empleo que se ha creado. Por lo tanto, y el que me escuche, por ejemplo, desde Europa, en Estados Unidos todavía, aunque también, porque las rentas en Estados Unidos no tienen comparación, el poder adquisitivo que tenía el ciudadano medio norteamericano en los 70 era más alto que actualmente. En los 70, en el año 74, un americano medio vivía mejor, tenía mayor capacidad adquisitiva que el norteamericano actual. Pero es que en Europa es bastante peor, en mi opinión. En Europa puedes ver cómo el pluriempleo, la extensión de jornada laboral, el acceso a servicios sociales que disminuyen y este tipo de cosas está dejando claro que la población europea está empobreciéndose, la clase media está desapareciendo y es lógico y entendible porque entramos en lo que Donald Trump y algunos núcleos duros tratan de revertir. Ese Kali Yuga capitalista que es, al fin y al cabo, el fin de este ciclo, el globalismo que nos lleva a competir en salario y en coste con China. Así que, amigos, la clase media en China está creciendo desde hace años, pero en Europa está decreciendo. Así que, bienvenidos a la lógica del capitalismo global, ¿vale? Y es normal. Nosotros nos haremos más pobres porque otros tienen que generar riqueza. En este caso es China, ¿vale? Entonces, los únicos... Planteároslo a aquellos que nos guste Donald Trump. Los únicos que están plantando cara a este ciclo de globalismo son los antiglobalistas, que es Donald Trump, porque su discurso en la ONU de hace 2 años era un discurso en pro de la soberanía de los Estados-nación. 100%. Escuchad el discurso, buscarlo por internet y veréis que es un discurso que no se andó por las ramas. Directamente habló de cómo frenar el globalismo, ¿vale? De cómo Estados Unidos daría apoyo a esa soberanía de estados y que no se metería en la agenda de nadie, ¿vale? Cosa que pocos creían. Con el plan de impuestos veremos un crecimiento del 4% el próximo año, dijo el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, en diciembre de 2017. Gary, por supuesto, no fue el único. Kudlow, Trump, Ryan y todos los defensores de la gran reducción de impuestos prometían la luna. Nada de ello llegó a buen término. Esto era la revolución fiscal que propuso Donald Trump y que parece que tampoco ha estimulado la economía norteamericana. O que no la estimuló como se esperaba. ¿Por qué? Ahora veis los datos. Dice, en realidad, ni siquiera logramos un crecimiento del 3% del PIB cuando nos habían prometido el 4%, ¿vale? Ni siquiera del 3%. El PIB de Estados Unidos para 2018 se revisó a la baja a 2,9%. El PIB del segundo trimestre de 2019 se redujo al 2,1%. Y el mundo entero está luchando por un crecimiento en general. Las cosas se están poniendo cada vez peor, dijo Mario Draghi, jefe del Banco Central Europeo, la semana pasada. Es decir, es evidente que el mundo está sintiendo que hay una desaceleración económica. Lo poco que habíamos avanzado desde la crisis 2008 se está viendo comprometido. Y bueno, y esa es la realidad, ¿vale? Bien, en este caso traigo las estimaciones de la Reserva Federal, tanto de Atlanta como de Chicago. Creo que son la de Atlanta, sí, eso es la de Atlanta y la de Chicago, ¿vale? Y podéis ver realmente que ambas proyectan una desaceleración, ambas proyectan que el crecimiento, el forecast, los resultados del GDP, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, caen, ¿vale? Según sus estimaciones, caen. Entonces, cuidado, porque ya son 2 bancos centrales de la Reserva Federal los que nos están diciendo que esto se va para abajo.
Pero para darle un poco de humor a este vídeo o de animarnos un poco y venirnos arriba, ¿vale? Os traigo las últimas novedades de Donald Trump. Habría que poner música aquí en esta sección, ¿vale? Después de los anuncios de un aumento de la presión fiscal de Francia en contra de compañías americanas, Trump dijo a la prensa que tiene muy buen vino en Estados Unidos y que podrían grabar las importaciones de vino francés. Ha dicho que solo los Estados Unidos son quienes deberían imponer impuestos a empresas estadounidenses. También dijo que puede o no haber repercusiones de seguridad nacional con respecto a los tratos con Google de China. 2 días después de que la Casa Blanca dijera que no había nada de qué preocuparse. A principios de este mes, el multimillonario de la tecnología Peter Thiel, un partidario de Trump, acusó a Google de tener vínculos aparentemente traidores con China que justificaban la investigación. Y es aquí donde también hablan de que si Facebook o Google pudiesen haber intervenido o interferido en las elecciones americanas también. Pero no eso, sino que hay una serie de escándalos que salieron especialmente con Facebook, donde había aplicaciones externas que se utilizaban vinculadas a Facebook que sí influyeron, no en Estados Unidos, pero que sí se comprobó que influyeron en casos como Colombia o otros países de América Latina, habían tenido acceso a información que podía haber modificado el comportamiento del electorado, del votante, ¿vale? Trump criticó la solicitud de Apple de que las partes de Mac Pro de China estuvieran exentas de aranceles y dijo que deberían trasladar la producción a Estados Unidos. Apple previamente produjo el Mac Pro en unas instalaciones de Texas, pero recientemente cambió de producción a China, según informes de The Wall Street Journal y Bloomberg. Es decir, Donald Trump dice, bueno, si queréis que los artículos producidos en China para el Mac Pro estén exentos, producirlos en Estados Unidos y no en China, ¿vale? Sigue con su postura. ¿Lo veis como es un antiglobalista? Y aquí viene el comentario estrella que realizó esta semana y dice: la Unión Europea y China, the European Union and China will further lower interest rates and pump money into their systems. La Unión Europea y China van a llevar más abajo los tipos de interés y bombear dinero a sus sistemas, haciéndoles mucho más fácil competir o vender productos manufactureros para que el producto chino o europeo se venda más fácilmente en el mercado internacional porque la moneda esté más barata, ¿vale? In the meantime, al mismo tiempo, and with very low inflation, mientras tanto, con muy baja inflación, nuestra Reserva Federal hace nada, ¿vale? No está haciendo nada, y probablemente nos haga una comparación muy pequeña. Qué mal, dice, too bad, ¿vale? Dice, bueno, la Reserva Federal se cruza de brazos, mientras que los bancos centrales de China y de Europa ya se ponen las pilas. Ah, por cierto, la tasa de inflación la tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Ahí está la tasa de inflación para que veáis que efectivamente algo de razón tiene, porque la tasa de inflación está decreciente clarísimamente, ¿vale? Entonces, no parece que el tipo se lo esté inventando. Y el artículo donde habla de cómo China ha revelado sus reservas de divisa, y con esto llevamos ya 32 minutos de vídeo. China ha revelado por primera vez la composición de sus reservas masivas de divisa y el retorno de inversores al regulador de divisas. Dijo sus esfuerzos con mayor y mejor transparencia y confianza en la economía del país. Un intento de China en pro de la transparencia, que tanto le pide Occidente, que se le ha pedido muchísimas cosas, la protección de derecho de propiedad intelectual, etcétera, 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 ¿vale? Aunque la Administración Estatal de Divisas, SAFE, no ha divulgado la composición de sus reservas, que son las más grandes del mundo, dijo que los activos de China, denominados en dólares estadounidenses, representan el 58% del total a finales de 2014. Descienden, por tanto, el 69% que representaban a finales de 1995, es decir, en el 95... prácticamente el 80% de su reserva estaba en dólares, ahora el 58%. ¿Dónde se ha ido el resto? ¿A euros? ¿A yenes? ¿A libras? Probablemente no, probablemente se ha ido a oro, ¿vale? Dice, la composición de las reservas de China ha sido históricamente un secreto muy bien guardado. La mayor parte del comercio de China hace que su fuente de ganancias sea una moneda extranjera, especialmente se realizó en la moneda de los Estados Unidos. Es decir, si el dólar es la moneda mundial y China es la fábrica del mundo, todo lo que vende China lo vende en dólares. O sea, todo lo que recibe China por los productos como fábrica del mundo vienen de la moneda del mercado mundial. Se vende en los mercados internacionales y por lo tanto se utiliza el dólar como tal, ¿vale? Las reservas de oro de China aumentaron el año pasado en 1.852 toneladas a 1.852 toneladas, la sexta más grande del mundo, o la primera, todo se ha dicho, porque la mayor reserva de oro del mundo es la Reserva Federal, pero tiene un alto porcentaje de oro que no es propio de la Reserva Federal. Como dijo Donald Trump, ese oro no nos pertenece. La mayor parte, en torno al 70 y pico por ciento, más del 70% de las reservas de oro de la Reserva Federal no son propiedad de los Estados Unidos. Mientras que en el caso de China, tan solo el 2% de sus reservas de oro son extranjeras. El resto es oro chino, ¿vale?
Bien, dice, la reserva de oro de China... Vale, ¿dónde me he quedado? Después de permanecer sin cambios a 1054 toneladas desde el 2009 a 2014, ¿por qué, por cierto? ¿Por qué desde el año 2009 a 2014 no hubo cambios en las reservas de oro y sin embargo después empezaron a retomarlo? Algo cambió en el año 2015 que hizo que incrementasen significativamente, ¿vale? En 700 y pico toneladas el oro que tenían. Las reservas de oro siempre han sido una parte importante de la diversificación de reservas internacionales y ayudan a regular y a optimizar el perfil generado de riesgo-retorno de la cartera de reservas internacionales. Pues claro, es dinero, ¿vale? Es dinero intrínseco. El oro no se puede fabricar, a menos que haya alguien por ahí que tenga una máquina secreta, ¿vale? China ha tenido un superávit en cuenta corriente durante años, lo que refleja su estatus como el principal exportador mundial. El superávit aumentó más de un 10% del Producto Interior Bruto en la segunda mitad de la década del año 2000, lo que generó advertencias sobre la contribución del país a los equilibrios mundiales. Es decir, si el superávit y el crecimiento de China depende exclusivamente de su superávit y de su papel como fábrica del mundo, si su crecimiento depende del comercio mundial, pasan dos cosas. Dos. Una, alta dependencia de la demanda extranjera, por eso Donald Trump sabe que puede hacerle daño, mucho daño a China sin comprarla, porque tiene alta dependencia de lo que compran los extranjeros a China. Eso es China, alta dependencia de lo que compran los extranjeros. Por eso China, que no es tonta, lleva años tratando de edificar una clase media que alimente la demanda interna dentro de China, porque cuanta más demanda interna tenga China, su oferta más estable será. De lo contrario, si depende mucho de la demanda externa, de la demanda extranjera, lo que ocurrirá es que si hay un complot como el de ahora, donde Donald Trump trata de encarecer sus productos, la caída de la demanda de producto extranjero, o sea, demanda extranjera de producto chino, podría provocarles una recesión como está ocurriendo, ¿vale? Y dice, por cierto, pongo yo aquí en rojo, recuerda, cuanto más se consume de China, menos se produce en el resto del mundo. Por eso los desequilibrios de los que habla el artículo. ¿Por qué existe un empobrecimiento de la clase media en Europa? Porque hay un enriquecimiento de la clase media en China, porque China crece, por eso a Europa le cuesta crecer, ¿vale? Sin embargo, desde entonces el crecimiento de las exportaciones ha disminuido y la cuenta corriente cayó en un déficit a principios de 2018 por primera vez en 17 años. Ahora sí entramos en déficit porque hay que mantener el ritmo, ¿vale? Y la guerra comercial pasa factura, decía yo aquí en rojo, ¿vale? Como comentario. Y vamos finalizando ya con esta última parte, en la que os hablo de, este es el año del boomerang, decía Q, ¿vale? En este comentario. Y decía, el Financial Times, tanto demócratas como republicanos intentarán emplear la situación a su favor haciendo campaña para el 2020. Mueller, the report is my testimony. Mueller dijo, el reporte es mi testimonio. Eso es mi testimonio, el reporte que he hecho sobre la trama, ¿vale? Ese es el testimonio que tengo. Los demócratas insistirían con la teoría de la conspiración Trump-Rusia. Mueller ni acusó ni exoneró en su informe a Donald Trump y dice X22 Report decía, destaca que si no puedes probar la culpabilidad del presidente con evidencias, entonces queda exonerado. No es aceptable creo que es culpable, pero no puedo probarlo, ¿vale? William Barr, que es el fiscal general de Estados Unidos, habría apresurado al decir que Donald Trump quedaba absuelto de toda culpa y Mueller le acusó de una carta privada, de haber creado una public confusion. Es decir, el fiscal general enseguida dijo, he visto el informe Mueller, se ha aclarado todo, Donald Trump no tiene nada que ver con esto, y Mueller dijo, bueno, estás causando confusión pública. Además de esto, los motivos y críticas de los demócratas al fiscal general Barr. Esto es lo que provocó que los demócratas tirasen a por el fiscal general Barr, porque vimos que el nuevo fiscal general Barr era alguien aparentemente defensor de Donald Trump, diciendo, esto es una tontería, no hay ninguna prueba contra este hombre, y llevamos hablando esto 2 años enteros, ¿vale? X22 Report decía, atentos, parecía que ni siquiera había leído el reporte. Mueller se remitía a páginas, parecía que ni siquiera había leído su propio reporte, ¿vale? Se remitía al reporte con cada pregunta. Cuando le preguntaban algo decía, ¿de qué parte del reporte es esto? De la página tal, vale. Cada pregunta pedía referencia a la página. Casi 9 horas durante las cuales los demócratas trataron de presionarle para sacar acusaciones claras, para que dijese algo claro contra Donald Trump. Pero parece ser que no pudieron hacer nada. Dice, Trump volvió a mantener que todo fue una cacería de brujas y recalcó que fue un día triste para los demócratas. Es hora de investigar a los investigadores, fue lo que dijo. Es hora de investigar a los investigadores. Por eso el boomerang que decía QAnon, ¿vale?
Recordad que la versión contraria de esta historia, esto ya lo conté yo aquí, brújula de mercado, ¿vale? La versión contraria decía que la administración de Obama conspiró con el FBI y el Departamento de Justicia para investigar a Trump durante su campaña y después de la misma, pretendiendo influir en las elecciones a favor de Hillary Clinton. Es decir, que esa realmente habría sido la conspiración o la trama que habría detrás de todo esto. Cómo la administración de Obama ordenó investigar a Donald Trump, ordenó seguirlo, ordenó espiar a Donald Trump durante la campaña electoral, que eso sí podría interferir en las elecciones americanas. Y por último, algo que indirectamente parece que podría estar vinculado, vamos a hilar muy fino aquí, ¿vale? Porque esto es muy polémico. Escándalo Epstein, el multimillonario de Hollywood, de la industria de Hollywood. Epstein encarcelado por conspiración, pedofilia y tráfico sexual. Podría exponer una red de personas muy influyentes dentro de su círculo de amistades, entre las cuales destacarían, según este tipo de reportes, Style X32 Report o Divulgación Total, divulgación.com, este tipo de personas como Bill Clinton, que fuese un invitado a una de las islas que posee Einstein, que es una de esas islas, por cierto, es donde se supone que podía haber fiestas, pedófilas y demás, pues estaría este señor Bill Clinton, y también, no sé cómo ni por qué, porque no he investigado, es simplemente los comentarios que tiene divulgación total, y también X22 Report, Mick Jagger estaría ahí también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que habría un círculo de personas muy influyentes, por cierto, en la foto también aparece un miembro de la familia real británica, decían, y entonces toda esta trama al parecer sería que tirando de ese hilo de una persona con mucho peso social en Estados Unidos, que es Epstein, multimillonario, tirando de este hilo, se llegaría hasta ahí, se llegaría hasta personas muy influyentes que serían arrestadas o detenidas por este escándalo, ¿vale? Es más, incluso decían que el apagón de Washington, el apagón que hubo en Nueva York, sería para desactivar el sistema de seguridad de la casa de Epstein, que sería un sistema de seguridad de alta seguridad superior a los sistemas de inteligencia de algunos estados, decían, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos ya tela para especular. Y fíjate cómo divulgaciontotal.com enlazaba esto con otra noticia. Decía, el Departamento de Justicia restaurará la pena capital federal en todos los estados, ¿vale? El fiscal general ha ordenado que se adopten las propuestas de protocolo pena capital después de 2 décadas de paralización. El Congreso ha autorizado la pena de muerte contra los peores criminales tras el proceso judicial completo y justo. ¿Qué ocurre? Atentos, el comunicado, que lo podéis buscar porque está en la web del Departamento de Justicia, el comunicado dice, cita a 4 criminales que serán ejecutados según esta nueva activación de la ley federal de pena capital, y dice, pero esto sienta precedente porque los criminales son relacionados con el abuso y el tráfico de niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de esta noticia aparece también un comentario de una congresista demócrata que dice, la decisión por la administración de la Reserva Federal de reactivar o volver a poner la pena de muerte, dice, después de 2 décadas, está equivocada. Y le pone otra tuitera debajo, ¿estás nerviosa por algo? O sea, le pone nervious, ¿estás nerviosa? ¿Vale? Entonces es como que lo que dice es, resulta que hay círculos vinculados con la alta sociedad que podrían estar mezclados con esto, y en cuanto el Departamento de Justicia mueve ficha, lo que tienen ellos es pánico a que eso pueda relacionarles con alguno de estos casos, ¿vale? Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el reporte de esta semana, y si no lo estáis, suscribiros al canal para que os lleguen las notificaciones, ¿vale?